Hoy nos acompaña Franco Hernández, un profesional que ha pasado por empresas como Rappi, Almundo, Despegar, Coder House, Huawei y otras más, y que ha estado en las trincheras de realmente cómo se hace una empresa, cómo se construyen productos, y actualmente está más con lo que nos importa a todos en este podcast, que es la inteligencia artificial. Pero con lo poco que he hablado con Franco, si lo puedo definir, creo que es un curioso de la vida. Él me va a confirmar si es así o no, pero creo que compartimos ese amor por aprender. Y nada, y otra cosa que me parece interesante de lo que está haciendo Franco es cómo llevar la IA a la vida real, cómo llevar la IA a las empresas y que no quede en humo, que es lo que está pasando mucho hoy en día. Cómo hacer que un equipo de 30 personas se convierta en un equipo de 3, 5 personas con las herramientas correctas. Franco, bienvenido. Muchas gracias, César. Un placer estar en este episodio compartiendo y conversando, como ya tuvimos una conversación inicial muy interesante, donde tenemos muchos intereses en común también, así que te confirmo tu apreciación. Yo me considero una persona con mucha curiosidad, a veces inclusive dispersa, ¿no? Hace poco redacté un newsletter que le puse de título, tu dispersión puede ser tu gran superpoder, ¿no? Porque esa dispersión te hace aprender de mucho, ¿no? También, cuando la enfocás en algo, es foco láser, ¿no? Cuando uno entra en ese estado de flow con algún tema, pero esa visión más integral, ¿no? De sumar muchas herramientas, ser muy curioso, creo que te da al final del día, como emprendedor, como parte de un equipo, en el rol en el que estés, una mirada muy integral y creo que las miradas integrales colaboran mucho a buenas tomas de decisiones también, y buenas decisiones terminan trayendo a la larga mejores resultados, ¿no? Así que creo que es un buen loop virtuoso, un buen círculo virtuoso. Totalmente, totalmente. Y me hiciste cambiar la primera pregunta que tenía. Ahora quiero preguntarte cómo la inteligencia artificial te ha ayudado con esa dispersión, si la ha hecho más amplia o te ha permitido tomar más proyectos a la vez. Bien, muy buena pregunta, César. Y ahí voy a ir un pasito hacia atrás, hacia transmitir como la mirada que tengo de la tecnología y que sé que hace unos años lo empecé como a divulgar como uso consciente de la tecnología, ¿no? Que queda por ahí como muy amplio, como, bueno, pero si no tenés ni idea bien qué es conciencia, qué quiere decir uso consciente de la tecnología, ¿no? Y hoy creo que lo puedo transmitir de una manera mucho más clara, que es usar la tecnología con un sentido, ¿no? Con un sentido, es decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy usando la tecnología? ¿Cuál es la necesidad que estoy queriendo solucionar? ¿No? Hacerse un montón de preguntas em, previo, ¿no? a utilizarlo. Y creo que en ese camino de aprendizaje, cuando el ChatGPT salió hace un poquito más de 2 años, sí, por supuesto, creo que estuvo la parte más dispersa de mí, ¿no? Que se puso a conversar y a no parar de conversar y a probarlo y a estar como jugando con todo lo nuevo, ¿no? Pero creo que también en ese juego uno aprende, ¿no? Porque así jugando descubrís funcionalidades, descubrís el potencial que tiene, se te ocurren ideas sobre, ¿y si le pregunto esto? ¿Y si le pregunto esto otro? ¿No? Que es algo que veo constantemente con empresas y empresarios que valoran como mi creatividad a la hora de crear los prompts, ¿no? De redactar un prompt. Entonces creo que ese camino que primero fue un poco más disperso, después fui encontrando un poco más el norte. A ver, al inicio igualmente cuando salió el GPT, fue que con mi socia y pareja cofundamos Ether, una empresa que desde el inicio creamos un proyecto de ChatGPT personalizado que lo fuimos como entrenando, que era nuestro tercer empleado, ¿no? Éramos dos personas escalando un negocio, haciendo el laburo que podrían haber hecho tranquilamente 10 personas. Obviamente con falencias, porque éramos dos personas, pero la IA fue una palanca, como te contaba, con respecto a el uso, ¿no? Que me consultabas de que cómo fue variando también el foco, ¿no? Dentro del uso de las herramientas de IA. Y obvio, como en toda tecnología nueva, ¿no? Que eso es algo que llevo desde chico siempre, ese interés por la tecnología. Y me lleva a jugar un poco con la herramienta, a probarla, a ver lo nuevo, ¿no? A testearlo para justamente en ese juego, en esa experimentación, descubrir por ahí soluciones, pensar casos de uso, desarrollar la capacidad, sobre todo creativa, ¿no? A la hora de- de dar una instrucción, de dar un prompt, ¿no? Porque allá ya después seguramente tocaremos un poco eso, ¿no? Pero
hay dos cosas claves a la hora de usar la IA, que es el contexto y las instrucciones. Ese es como el conocimiento atemporal, que no importa si sale el modelo Cloud 50.0, va a ser siempre lo mismo, los principios que hay que tener en cuenta. Que, que básicamente mi manera de aprender, ¿no? También un poco con lo que hablábamos al inicio, de ir como ese conocimiento sin fecha de expiración, ese conocimiento como atemporal en todas las disciplinas, ¿no? Que eso también es lo que permite a un polymath, como le dicen en inglés, ¿no? Alguien con múltiples intereses, aprender más rápido y de una manera más eficiente y encontrar los puntos en común, ¿no? Entre qué tiene que ver la tecnología por ahí con algo totalmente distinto como puede ser algo espiritual. Sí, siempre hay puntos en común, siempre hay cosas que se pueden relacionar. Y creo que trasladar eso, esa experiencia única que tiene cada uno, esa historia única, esa forma única que tiene uno de ver el mundo, eso trasladarlo a una instrucción hace que la respuesta que tengas en la IA, si haces eso bien con una estructura y con un buen contexto, el resultado que vos tengas, que cualquier persona tenga, va a ser totalmente distinto y único. Y creo que ese es como el consejo a la hora de usar la IA, y sea que estén usando Cloud, ChatGPT, Notebook LM, Notion, dar contexto y buenas instrucciones es la base de todo, y mientras mejores seamos haciendo eso, que al final del día es una habilidad blanda, ¿no? Porque un buen líder es bueno dando contexto y bueno dando directrices al equipo sobre lo que tiene que hacer, pero sin restringirle la capacidad creativa, ¿no? También de cómo lo hace, ¿no? Y eso, si lo llevamos a la IA, es uno ser ese director de orquesta, ¿no? Ese que conecta a las IAs, ¿no? Que sabe qué cosa hacer con cada IA en cada momento, sabe cómo comunicarlas entre ellas, y siempre atrás, como decía recién, de un objetivo muy claro, ¿no? Tener un sentido, tener un propósito, tener un porqué. No usar la tecnología porque sí, así como las redes sociales pueden ser maravillosas porque conectan personas, también tienen un gran porcentaje de la población como zombies consumiendo contenido sin ni siquiera saber qué están consumiendo. Es la misma herramienta y puede conectar a dos personas que no se veían hace 30 años a través de las redes sociales, como pasaba con Facebook al inicio, o pueden tener a la gente totalmente sesgada por el contenido que están viendo y con la dopamina por el piso, ¿no? También. Claro, es como un cuchillo, ¿no? Que dicen que puede hacer la mejor comida del mundo, pero también puede asesinar a alguien. Entonces, Exactamente. eso me parece que es un punto importantísimo. Y vamos a entrar ahora en el tema, dentro de un rato, en el tema de las instrucciones y demás, pero ¿recuerdas, Franco, ese momento donde dijiste, tengo que estar metido con la IA sí o sí, o donde te explotó la cabeza y dijiste, no, es por acá? Creo que fue ese primer momento donde me senté con el ChatGPT, ¿no? Que fue como lo que masificó, ¿no? Fue la aplicación con más crecimiento en millones de usuarios en la historia hasta el momento. Y, y empecé a ver lo que se podía lograr, que era muy básico por ahí en ese momento, pero me di cuenta de que por el avance que veníamos teniendo a nivel tecnología, eso iba a mejorar extremadamente rápido, ¿no? Es decir, toda IA que estés usando en cada momento es lo peor que vas a ver todo el tiempo. Eh, y empecé a ver también reportes donde se decía que está creciendo, o sea, estaba evolucionando a niveles que rompían inclusive hasta la ley de Murphy, ¿no? Que era que una vez al año se duplicaba la capacidad, bueno, con la IA no, se rompió hasta eso. Entonces, cosas que se mantenían, que eran cíclicas en la historia de la evolución de la tecnología, vi que con la IA se rompió eso, ¿no? Estaba evolucionando mucho más rápido, em, y sí, creo que fue ese momento en el que me senté con ChatGPT y empecé a ver lo que se podía hacer. Y hubo otro punto de inflexión cuando comencé a usar Notebook LM, ¿no? Por esa cantidad de contexto que le podés dar, y ahí me di cuenta realmente el poder que tiene dar mucho contexto y dejar de usar la IA de manera genérica, ¿no? Y armarte, o sea, entrenarla para que sea un asistente, ¿no? De verdad. Ahí es donde tuve como otros momentos como de inflexión, donde dije, claro, cuando más la use, más se capitaliza el contexto que le voy dando, ¿no? Y ahí de ahí saqué el término de capitalización del contexto, que es algo que cualquier persona que se case, y por eso siempre sugiero, casate con una IA, ChatGPT, Claude, Gemini, pero casate con una entre comillas, mientras más la uses, ese contexto va a ser cada vez más rico y te va a dar mejores resultados, ¿no? También. Me gusta, hagamos doble clic sobre ese casate con una IA porque normalmente lo que se escucha o lo que se lee en internet es que tienes que utilizar todas o tienes que utilizar las mejores y entonces en un momento
ChatGPT tiene la mejor, al otro momento Google sacó la mejor con Gemini y al otro momento es Cloud. Tú estás diciendo capaz lo contrario, haz que una IA te conozca más que las otras y dale más contexto. Y capaz ahí podemos también entrar un poquito más en la importancia de la información que le das acerca de ti y de cómo eso te puede generar mejores respuestas. Bien, bien, excelente, excelente. Muy buena pregunta, César. Creo que, a ver, en un inicio, yo creo que está bueno que cada uno experimente, es decir, no cerrarte a casarte directamente con una. Por ejemplo, sentate, probá ChatGPT, probá Claude, probá Gemini, jugá un poco con las tres, para ver también, de acuerdo, porque a ver, si bien cada una, o sea, todas hacen medio lo mismo, tienen cosas distintas. O sea, si sos una persona que utiliza mucho Excel y Google Docs, vas a amar Gemini de Google, porque está integrada de forma nativa en Google Sheets y en Google Docs. Si tenés que crear muchas imágenes y no querés usar herramientas especializadas de IA para eso, Nano Banana de Gemini es el mejor modelo, el que logra mejores resultados, si también le das un buen prompt. Entonces, en ese caso, también te sería más funcional Gemini. Si en cambio querés usarlo para tareas más creativas, más de ideación o de programación, Claude va a ser un mucho mejor compañero en ese sentido. Si tu uso es más generalista, ¿no? Y no tenés por ahí alguna de estas necesidades específicas, ChatGPT probablemente lo cumpla muy bien. Después sí, ahí César, con respecto al tema del contexto, que está muy alineado entre las tres, ChatGPT es la que en general maneja menos contexto. Entonces ChatGPT, cuando le subimos documentos grandes, inventa, alucina. Y me sigue pasando hoy en día. De hecho, yo me había casado con ChatGPT, por ejemplo, y me divorcié. Y me fui a Cloud ahora, donde noto que para tareas donde tengo que procesar muchos documentos, enviar información de un lado a otro, el volumen de contexto que maneja Cloud Cowork, que es una de las últimas actualizaciones de Cloud, le puedo subir 10, 15, 20 documentos, lo mando a navegar mi Google Drive para que me ordene información y no me pone ningún problema ni por el contexto ni por la cantidad de tareas y lo ejecuta. Ahora con ChatGPT podría llegar a ser algo parecido, no tan así, y tenés que irte a un plan de $200. Con Cloud hago eso con el plan de $20. Claro. Eh, Así que creo que bueno, Gemini también tiene mucho contexto. NotebookLM, el rey del contexto, ¿no? NotebookLM permite muchísimo contexto, a diferencia de otras. Claro, es una locura. Yo en el trabajo también utilizo mucho Notebook LM y es increíble la cantidad de información que tiene. A veces sí, puede como todas alucinar, pero realmente sí toma mucho más contexto de lo que estás diciendo. Pero bien, y saliendo quizás un poco de eso, estamos grabando esto, bueno, en febrero de 2026. ¿Qué crees que ha cambiado en relación a 2025 en la industria de la IA? Y vos trabajas con empresas, con personas, implementando y enseñando sobre inteligencia artificial. ¿Crees que ha habido un cambio de pensamiento en relación a la IA en los últimos 2 meses? Mira, muy buenas preguntas las dos. Creo que la primera, y que va a estar muy alineada a la respuesta de la segunda, es que 2025, como que la bajada, ¿no? A nivel marketing de la IA y en el mundo inclusive de tech, ¿no? Que es por ahí más de nicho, la bajada fue 2025 es el año de los agentes, ¿no? Inteligencia artificial. Cambié una definición que me gustó mucho de un chico colombiano, que no me acuerdo el nombre, si me acuerdo, Mateo Foldador. Ajá, Me lo encantó conozco, una sí. frase de él que dice, los agentes es como ponerle brazos y piernas a la IA. ¿No? Me pareció bonito. No sé si es de él, si la sacó de algún lado, no importa. La cosa es que se la escuché a él, se la leí a él. Es como ponerle brazos y piernas a la IA. Y esa fue como la promesa, ¿no? Y salieron por todos lados a hacer automatizaciones con N8N, con herramientas del estilo. Y, y creo que la promesa estuvo lejos después de la realidad. Pero lo que sucedió fue una avalancha de startups nuevas y de empresas más legacy, más digo, de mucho recorrido, creando soluciones para que vos te puedas crear tu propio agente. ¿Y eso qué hizo? Que ahora sí, personalmente yo creo que 2026 es el año de los agentes,
porque ya crearte un agente, no un empleado totalmente autónomo, como por ahí están haciendo algunos con OpenCloud, que bueno, ya lo compró OpenAI, así que bueno, hay que ver qué termina pasando con el proyecto, pero sí crearte un agente que justo esta semana más, hoy a la tarde en mi membresía di una masterclass exactamente sobre eso, donde Notion permite ahora que te crees agentes custom, agentes personalizados. Esos agentes personalizados permiten que con base a la información de tu calendario, con base a tu seguimiento de tareas, con base a tu CRM que puedas tener en Notion de clientes, con base a, no sé, yo tengo todas las propuestas que le he enviado a personas, tengo un montón de información ahí, está hiper nutrido. Bueno, este agente a las 7 de la mañana lee mi calendario, lee las tareas del día de ayer que no terminé, las que tengo el día de hoy, y me hace un informe y me lo envía para que yo lo lea a las 7 de la mañana sobre cómo está mi día, si se me pasó algo, que es algo fácil dentro de todo, pero que antes requería bastante manualidad, conectarte con SAP, con varias herramientas, y hoy con un prompt lo haces en Notion. Y creo que eso va a justamente amplificar más la adopción, que creo que desde que comencé a dar hace 2 años, cuando salió ChatGPT, yo lo empecé a dar en clases, encuentros, después me empezaron a llamar en algunos lugares, pero ahí era como muy incipiente y yo lo colaba en charlas que daba, en capacitaciones, metía el ChatGPT como algo, miren lo nuevo que acaba de salir, lo estoy aprendiendo a usar, que eso también tiene mucho que ver con cómo comparto. Nada de lo que enseño, lo que comparto, no lo hago antes en mis negocios, siempre primero lo implemento, después lo comparto. Y con el ChatGPT pasó eso. Lo empecé a implementar en ese momento, lo empecé a compartir y desde ese momento mi pensamiento es, esto es lo único que va a hacer, y para mí es la visión que tengo, y obviamente que va a haber contrarias con respecto a eso, es que va a democratizar más el acceso a la tecnología, al uso de la tecnología. O sea, la brecha entre tener una idea y poder ejecutarla hizo esto. Yo lo vivo en las aulas, donde veo empresarios que nunca en su vida programaron una línea de código y salen de una clase de 2 horas, no ni siquiera una mentoría con una clase de 2 horas, salen con una nueva página web hecha en B0 que ni todo el dinero que habían gastado en construirla podían haber logrado algo similar, y lo hicieron ellos aplicando su criterio, su conocimiento, haciendo investigación de su mercado y integrando distintas IAs para que el resultado de esa landing page, por ejemplo, justo hoy recordaba un caso, una cafetería, sígalo, una cafetería que tiene varias sucursales en Buenos Aires, que su dueño está en mi membresía. ¿Qué hicimos? Con Comet, con un agente, leímos todos los comentarios automáticamente que la gente le dejaba de reviews en Google Maps. Hicimos un informe con los comentarios que lo que la gente más destaca y más se queja, y como una tipología de ese perfil de cliente. Con eso nos fuimos a B0, le dijimos que lo interprete, que nos haga preguntas, que nos diga en qué necesitamos inspirarnos. Y a los 10 minutos había una landing page, una web de la cafetería de esta Sígalo, totalmente adaptada a los mensajes a su público, ¿no? Y eso lo hizo, o sea, fue acompañando a alguien que nunca en su vida programó. Entonces, cuando empezás a ver eso, y lo ves de cerca, y lo ves equipos de recursos humanos que se arman un agente para los empleados, para que no les pregunten el 80% de las veces la misma pregunta y la responda un bot, y se iban de una clase con eso hecho, ahí digo, algo está cambiando. Cuando daba tecnología hace 5 años, costaba un montón la adopción y la integración. Y acá veo empresarios que vienen todo el tiempo y me cuentan, no, Franco, mirá, esto que me llevaba 3 semanas, literal, un caso que investigar nuevos proveedores le llevaba 3 semanas. Definimos el tipo de proveedor, le pedimos a Perplexity que los investigue, que le hagan un listado, y después le dijimos a Comet, con este mensaje predeterminado, contactar a los proveedores y pedirles el catálogo de precios. A las 3 horas, ese tipo tenía en su email respuesta de nuevos proveedores con los catálogos de precios, cuando antes le llevaba 3 semanas. Ver esas cosas me hacen creer que sí, realmente la democratización está pasando. Es increíble, pero ahí describiste un tipo de persona ante la IA. ¿Qué pasa con el otro tipo? Vamos a dividirlos en dos, que está en contra de la IA, que dice que genera basura. Hace poco leí una noticia que en Accenture colocaron una nueva, no sé si regla o cómo llamarlo, de que todos los gerentes y altos mandos que no utilizaran inteligencia artificial no iban a poder aplicar para un ascenso. Y bueno, también esto en conjunto con NVIDIA, y parte de lo que también sacaron, porque no es solamente decir, bueno, aplico inteligencia artificial y se acabó. No, es
tienen exactamente cuántas veces iniciaron sesión en el modelo que tienen ellos, cuánto lo utilizaron y después, por supuesto, reportes y demás. Eh, y bueno, por supuesto, hubo muchas personas que no estaban de acuerdo en relación a esto. Dijeron que, bueno, era momento de renunciar, que la IA lo que era generado era basura. Eh, a esa persona, normalmente cuando una persona te llega con ese pensamiento, eh, ¿qué le dices? O también una persona que nos esté escuchando ahora, ¿qué le dirías a esa persona que dice, "Mm, no sé si lo de la IA es por ahí, para mí es una herramienta que, bueno, sí es como una calculadora, pero realmente no va a cambiar tanto"? Mira, ahí voy a dar una respuesta con dos puntos. Por un lado, bueno, para mí, más allá de cómo haya sido en su vida personal, para mí es el gran Steve Jobs, decía que la tecnología era como una bicicleta para la mente, Mm. ¿no? La IA es como un cohete para la mente. Va a amplificar lo que vos ya sos. O sea, va a amplificar lo que uno ya es. Si vos te haces preguntas asertivas, inteligentes, generativas, vas a obtener respuestas alineadas a eso, ¿no? Si vos le das un buen contexto, le das una buena instrucción, te haces preguntas mejores, preguntas más inteligentes. De hecho, una de mis charlas TED favoritas que la doy cuando enseño IA es la importancia de hacerse buenas preguntas desde el método científico. Es una charla TED espectacular. Y yo le digo a la gente, antes de sentarte a usar la IA, primero mirate ese video para que te empieces a hacer mejores preguntas, porque eso es lo que vas a trasladar después a la inteligencia artificial. Hace poco como la fundación de Anthropic, creo que fue la empresa detrás de Cloud, hizo un estudio donde la correlación entre como el pensamiento y la mentalidad de persona y la IA es como lineal prácticamente, es un reflejo, es un espejo de uno mismo. Entonces, mi argumento en cuanto a las personas por ahí que están negadas a utilizarlo, no que están negadas, porque creo que también hay como dos perfiles ahí, los que la probaron y no les gustó nada y los que están negados. Los que están negados es como el que siempre se negó a la tecnología y no sé, personas que no tienen un WhatsApp. Yo sería de los que a veces lo he pensado inclusive porque me parece una fuente de distracción tremenda, pero dejamos en un paréntesis eso, pero sí he conocido gente que se negaba a WhatsApp y bueno, quedás afuera de un montón de cosas. Creo que negarse a usar la inteligencia artificial va a ser como los que hoy vemos como que no usan WhatsApp. Va a ser un poco extraño, al menos va a llamar la atención, ¿no? Entonces creo que eso. Y después, bueno, y el grupo que la prueba y no tuvo un buen resultado, en general tiene que ver con que por ahí probaron lo primero que salió, que ahí explotaban alucinaciones. Yo tengo un hack, ahí tengo un prompt para poner en la configuración que hace que evite alucinaciones. Mis IAs alucinan muy poco en general, pero porque les doy instrucciones para evitar que alucinen y que verifiquen que no están alucinando. Entonces creo que también, la verdad que el resultado está totalmente determinado de acuerdo al uso que uno le dé. Contexto, instrucciones y la calidad. Para no decir inteligente, porque por ahí es más subjetivo, la calidad de las preguntas que uno le haga a la IA. Es importantísimo eso, el tema de las instrucciones y la calidad de las preguntas también que se hacen, porque también pasa que, y no sé si lo vives, pasa que al final del día, como vos decías en un momento, esa amplificación que hace de ti como persona o como empresa, también puede ir para el lado negativo. O sea, capaz si la empresa no tiene la cultura y los valores, vamos a decir, que harían que mejore, va a amplificar todo eso. Entonces, ahí creo que también está ese punto de cuando la empresa o cuando la persona siente que no está bueno o no. Y también, y entrando un poco en el tema de comunidad, creo que por una parte también nos ha hecho un poco más alejado de otros seres humanos, y acá hablo también, o sea, hablo de la IA, pero hablo también de algoritmos de las redes sociales, como que también incluye un poco eso. Y sé que vos estás mucho con el tema de crear comunidades. O sea, para ti, ¿qué es lo importante de una comunidad y en relación a la inteligencia artificial y todo lo que está haciendo? ¿Cómo ves que puede mejorar o empeorar esta situación? Bien, excelente. Muy, muy buena pregunta, César. Y para eso me voy a remontar hace como creo que 10 años atrás aproximadamente. En LinkedIn leí la frase de Carlos Villambrosa, que es el fundador de Product School, una de las primeras escuelas de producto.
Yo durante mucho tiempo en mi carrera fui como el chico o el product guy dentro de las organizaciones, así que me informé mucho en todo lo que tiene que ver con producto, con justamente un background tecnológico, ¿no? Pero cuando leí una frase de él que publicó en LinkedIn que puso lo siguiente: producto o servicio se copia, comunidad no. Y son esas frases así que, ¡pum!, me entraron y nunca más me olvidé. Nunca más me olvidé. Fue hecho una de las bases de Ether, justamente producto o servicio se copia, comunidad no. Y de ahí yendo un poquito más profundo hacia por qué un producto o servicio se puede copiar y una comunidad no. Primero que el producto o servicio se copia en ese momento, ya había información de internet, podías analizar una competencia, era como... No era tan complejo copiar un producto o un servicio como lo era antes, por la tecnología que había disponible. Hoy copiar un producto o un servicio es muy fácil. O sea, no, a ver, y acá, o sea, fui programador, así que para amigos, digo, técnicos o programadores, digo, no lo digo diciendo que esto reemplaza al programador, porque de hecho el programador que usa estas herramientas se vuelve 10 veces más productivo, es una locura, pero sí permite que al menos un MVP, un ejemplo, me pasó un día en una presentación a un grupo de inversores sobre temas de IA, de uso general de IA, y le dije, les voy a hacer una demo al final sobre B0, la herramienta de Vercel, el argentino Guillermo Rauch. Y le dije, créame un clon de LinkedIn. Solo le puse eso a B0. Tardó como 20 minutos. Aprovecharon, me empezaron a hacer preguntas mientras B0 laburaba. A los 20 minutos teníamos un clon de LinkedIn creado. ¿Quiere decir eso que, listo, le vamos a competir a LinkedIn? No, no. Porque para poder competir a LinkedIn necesitas primero tener una audiencia, esa audiencia convertirla en una comunidad y esa comunidad luego convertirla en un producto, ¿no? Entonces, al achicarse tanto la barrera para que de una idea, validarla o tener una solución, al haber cada vez más democratizado el conocimiento sobre qué es realmente un MVP, que yo considero que 9 de cada 10 ejemplos que se dan son erróneos. Un MVP no es la mínima versión de un producto, es la mínima versión con la que podés validar la propuesta de valor. No tiene que ser un producto, puede ser una landing page. Dropbox juntó $50 millones con una landing page en un video contando lo que hacía Dropbox. No tenía ni siquiera producto. Entonces no es el producto, es cómo validás la propuesta de valor y validás que haya gente que quiera pagar, ¿no? Por eso. Pero entonces, al democratizarse tanto el acceso a la creación de productos, al achicarse tanto esa barrera, lo más importante va a seguir siendo siempre lo humano. Y ahí voy a usar otra frase de Stephen Covey, que fue un gran mentor a través de los libros, y él decía, las tecnologías revolucionarán los negocios, pero las claves seguirán siendo las relaciones humanas. Debe tener 20, 30 años esa frase. Y cada vez es más válida, porque la IA, y haciendo alusión al nombre del podcast, nos va a hacer, yo tengo la perspectiva de que nos va a hacer cada vez más humanos. Porque al delegar esas tareas operativas, rutinarias, que generalmente al humano no le gustan, así como pasó con la revolución industrial, creamos las máquinas, bueno, ahora estamos creando unas máquinas no para la mano de obra, que también lo está haciendo, ¿no? Para la mano de obra física. La diferencia con la tecnología, la inteligencia artificial con respecto a otras revoluciones, es que está revolucionando la productividad del trabajador del conocimiento. Del que laburaba tan más con la mente. Es un gran potenciador de la mente. Entonces creo que por ahí van un poco los cambios que creo que se están dando. ¿Crees que en algún momento nos reemplaza? Para nada. De hecho, las previsiones, contrario a lo que sale en el medio en general, cuando uno investiga un poco más, las previsiones es que se destruyen puestos y se crean nuevos y el saldo es positivo. O sea, de acá a un par de años no va a haber menos empleo. Va a haber un saldo positivo de empleo. Las profesiones se transforman, ¿no? Por eso, la gran habilidad atemporal de todas es la habilidad de aprender a aprender, que eso define tu coeficiente de adaptabilidad. Esa es la única habilidad que tenemos que tener, saber aprender. Lamentablemente en los colegios no nos enseñan a aprender en general. Es una habilidad que uno tiene que desarrollar después, la habilidad de aprender, pero cuando te das cuenta de que tenés que desarrollar eso, yo fui mal estudiante en el colegio, mal estudiante universitario, dejé la universidad, pero aprendía por mi cuenta, ¿no? Y me di cuenta que esa habilidad de adaptarse, de aprender, es la gran habilidad temporal siempre, y creo que en el uso de la IA justamente es la mirada, por lo menos que creo que uno debería tener, ¿no? La apertura mental de probar, de jugar, de ver qué te funciona
y entender de que nunca debe ser mirada como un reemplazo. De hecho, mi visión es un potenciador de la creatividad humana, que te libere del operativo para que vos puedas ser más creativo. Que la creatividad en realidad no viene a veces cuando estamos haciendo, en general viene cuando estamos descansando. Por eso mi mirada, digo, más profunda con respecto al uso de la IA es que me libere tiempo para hacer lo que tenga ganas, para salir a correr, para viajar, para juntarme con mi familia, digo, para lo que tenga ganas que no tenga que ver estrictamente con la productividad, llamémosla laboral, ¿no? Claro que si nos ponemos a hilar un poco más fino y entrar un poco más profundo, quizás más filosófico, también cambia un poco el sentido, el propósito de la vida y la cosa, lo que puedes hacer, lo que puedes llegar a pensar y quizás eso, no fijar tu mente en un sueldo, sino que las posibilidades pueden ser infinitas, ¿no? Un poco cliché, pero creo que va por ahí. Pero ahí con el tema de aprender a aprender, hoy, ¿cómo lo utilizas? Imagínate que quieres aprender sobre un campo del cual no tienes idea o quieres hacer una investigación sobre alguna empresa, algún rubro. ¿Cómo utilizas la IA hoy en día en rasgos generales para aprender más rápido? Bien, excelente, muy buena pregunta, César, porque realmente creo que la IA para aprender es, es fabulosa, creo que nos da un poder que nunca antes habíamos tenido. Y va a depender de qué quiera aprender. Si, por ejemplo, si es de un tema que ya tengo las fuentes, voy a Notebook LM, le subo PDFs, libros, papers, lo que quiera, y empiezo a conversar como, bueno, a ver, explícame tal tema, o me armo una infografía para ver los conceptos, o me creo un podcast donde le digo a Notebook LM, quiero que el podcast esté enfocado en tal y tal tema de las fuentes, orientado a que lo escuche, no sé, yo que soy un emprendedor en tal y tal área. Entonces siempre le doy como la instrucción y ese plus hasta en Notebook LM de quiero este podcast para aprender este tema o quiero esta presentación para aprender lo otro. Eso cuando por ahí ya tengo las fuentes. Otro uso que le doy a Notebook LM también, hace poco descubrí una extensión que podés exportar todo el contenido de un canal de YouTube directamente a un tablero de Notebook LM. Entonces imagínate entrar, o sea, al canal de YouTube de Alex Joromosi o de los chicos que tengo un plan de España, con un botón tenés los 300 videos del canal importados en un tablero para poder conversar y decirle, por ejemplo, que te dé un consejo con base a todo ese contexto a tu negocio, o que te dé los principios mentales de Alex Joromosi. Eso por un lado. Después, si es información nueva que no tengo, Perplexity es la IA con la que busco información verificada. Eh, y siempre, bueno, ahora lo traslado en la IA, ¿no? Pero mi manera de aprender siempre fue buscar patrones. Cuando me obsesioné con el biohacking, no me quedé con estudiar a Dave Asprey, que es el padre del biohacking. Dije, a ver, ¿quién más está en tema? Y encontré un chico con el cual generamos una amistad de Eslovenia, que es un biohacker esloveno. Eh, bueno, empecé a seguir a Ben Greenfield, empecé a seguir como a varios para entender a ver qué es lo que tienen en común en sus sugerencias y lo que veía como un patrón, ese hábito recién lo implementaba, no me dejaba llevar por lo que cada uno decía. Entonces, eso tiene que ver con una manera de aprender de buscar extraer, ¿no?, los modelos mentales de esa persona, de ese referente o de ese tema. Y eso permite un aprendizaje muy eficiente y sobre todo que se te hace muy fácil conectarlo con otros modelos mentales después y encontrar patrones entre esos modelos mentales. Entonces creo que una parte tiene que ver con la metodología de aprendizaje, de buscar modelos mentales, de muchas fuentes, de encontrar patrones entre distintos referentes para ver qué es lo que se repite y después experimentarlo, por supuesto. Tener una mente abierta, ¿no?, a las ideas. Yo he cambiado muchas creencias. Creo que tener flexibilidad de modificar tus creencias, que es lo más arraigado en el ser humano, porque es como tu sistema operativo base, es como lo que está programado en el Mother, más o menos, y es complejo, bueno, se puede también. Y después asegurarte mucho de verificar las fuentes y apalancarte cada día de acuerdo a lo que estés necesitando. Notebook LM para esto de crearte tu propio contenido como podcast para repasar un tema, o Perplexity, que me parece que es indiscutible la IA para buscar información hiper verificada. Y eso me permite, por ejemplo, no sé, hacer ingeniería inversa de una marca o de un referente y ver este que está hablando de este tema, qué hizo desde que arrancó a compartir contenido, por ejemplo, para hacer este camino. Y eso me hace creer o no creer más o confirmar más la visión o los consejos de... No sé, en esta época de hay tanto creador de contenido, son grandes fuentes de inspiración, entonces
está bueno también estudiar de dónde vino, ¿no? Para compartir lo que comparte. Ahora te cambio un poco la cara, voy a ser un poco el abogado del diablo, por lo siguiente, creo que una de las cosas que pasa hoy en día, y no creo que esté mal, es un riesgo, es el abuso de la IA, ¿no? Y también lo veo más que todo con las generaciones más jóvenes, donde quieren utilizar para que ella le haga todo el trabajo, para que, por ejemplo, un podcast o un audiolibro lo coloco en cualquier herramienta y me hace un resumen increíble, pero no se toman el tiempo de poder sentarse a leer un libro o escuchar un podcast de una hora, que si yo también soy de resumir podcast, pero también me gusta sentarme así, sean 2, 3 horas, bueno, lo divido cuando estoy caminando, cuando estoy pasando a mi perrita, eso, como que intento poder tomarme el tiempo, y al mismo tiempo recuerdo cuando yo era más junior en el sentido de que, por ejemplo, a mí me gusta escribir, pero creo que aprendí a escribir por la cantidad de mails y cosas que tuve que hacer cuando estaba más chico y no tenía acceso a ChatGPT. Y eso, y era repensar, 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 y siempre me gustaba como cambiar la respuesta, que no fuese el mismo. Así el otro no tenía ni la menor idea que le había demandado la misma respuesta a otro cliente, pero me gustaba cambiarlo, sentía como que yo sabía. Em, entonces, en ese caso, ¿cuál es tu opinión? Me gustaría saber qué piensas al respecto. Bien, excelente, excelente, César. Me diste un muy buen pie para complementar algo, por ejemplo, con respecto al uso de Notebook LM. Uno de mis formatos favoritos de consumo de contenido, hoy podría resumirlo en dos: podcast, entrevistas en YouTube, y libros físicos. De hecho, acá tengo pilas y pilas y pilas y pilas y sigo comprando libros físicos. Y escribo muchísimo en agenda de papel, tengo agendas por todos lados. Esos momentos donde escribo en agenda no hay tecnología, no hay pantalla, no hay celular, es mi cabeza, pensamiento, sentimiento, papel y escritura. Y eso para mí es terapéutico, lo hago religiosamente todas las mañanas. Lo primero que hago después de levantarme y tomar un vaso de agua y mojarme la cara es escribir en papel. Es un innegociable prácticamente. A veces es una palabra, a veces son dos palabras, a veces es una idea, a veces es una pregunta, a veces es algo que, un pendiente, lo que sea. Pero es como vaciar la mente, que está muy sobrecargada de información, que estamos infoxicados de hecho hoy en día, para volver a llenarme durante el día, pero vaciándola a la mañana. De hecho, va acompañado muchas veces de una meditación, no siempre lo hago, pero ya escribir en papel para mí es meditativo, por ejemplo, porque me pone hiperpresente. Después, por otro lado, en el caso de Notebook LM, y como mi otro formato, y después, bueno, a la noche me duermo siempre leyendo un libro. Cuando viajo, a veces es un problema, porque a veces me llevo 5 libros cuando viajo, que no tiene ningún sentido, pero lo hago igual. Claro. Pero Notebook LM me ha ayudado muchísimo a poder elegir mejor qué podcast ver. ¿Qué pasa? Como soy una mente muy curiosa, a veces mi lista de podcasts que veo en el día para ver son 5, 6. Claramente, si quiero ver los 5 o 6, me tendré que quedar hasta las 4 de la mañana todos los días viendo podcast. No es Claro. viable, el sueño aparte es prioridad. Entonces, ¿qué hago? Pues los cargo en Notebook LM, hago un par de preguntas o chusmeo más o menos para entender un poco por dónde va cada uno y elijo cuál es el que veo esa noche o ese día a la tarde, que a veces por ahí me tomo un ratito a la tarde para aprender un rato también. Entonces, al final del día, por lo menos ese es mi uso que busco siempre. Eso, liberarme de lo que no, de lo que menos me gusta para ocuparme de lo que más me gusta, pero nunca, nunca, nunca viéndolo como un reemplazo, sino al contrario, que en este caso, que me ayuda a ver el video que por ahí más me va a servir en ese momento y que me dé tiempo, por ejemplo, para poder sentarme un día a la tarde, que a veces lo hago, en lugar de estar todo el día a 1000 y tener 1000 reuniones, que yo de hecho soy anti-reunión, en general busco tener las mínimas y necesarias, creo que por el estrés que me quedó de la reunionitis en empresas. Y poder sentarme un día a la tarde a leer un libro, o ir un día a la mañana a un café y saber que estoy tranquilo, que no tengo 500 reuniones y leer un libro. Eso para mí es de los grandes placeres. Sentarme al sol a leer un libro con un café es mágico y sin pantallas. No, 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 no hay como eso. Claro. Bueno, me hiciste acordar porque yo hace no mucho tiempo, meses, a veces cuando veía un podcast o trataba de elegir un podcast o una entrevista, lo que sea, veía los comentarios. Y entonces como que decía, bueno, en relación a los comentarios veo qué tal, ¿no? Me pasó que un par de veces vi los comentarios y eran increíblemente negativos. Era como que este tipo no tiene nada que aportar.
Y dije, porque conocía a la persona, dije, lo voy a escuchar. Fue una de las mejores entrevistas de este año, por ejemplo, que escuché. Y dije, no, tengo que dejar de prestar atención tanto a los comentarios de las personas y hacer eso, o sea, pasar el link del podcast o del video y hacer como un resumen rápido y bueno, ver cuáles fueron los puntos más importantes y quizás si hay algo que realmente me interesa. Entonces eso está buenísimo. Pero dijiste algo que me llamó la atención, infoxicación. ¿Puedes hacer doble clic en eso? ¿A qué te refieres cuando dices que estamos infoxicados? Bien, bien, creo que es un muy buen tema. De hecho, el término se lo escuché puntualmente por primera vez a Marcos Apud, que bueno, es uno de los socios en Ether. Él es un psicólogo biohacker con quien desarrollamos Universo Wellness. Y él una vez usó el término y dije, esto tiene mucho sentido, ¿no? ¿Viste cuando algo te hace sentido? Mm, ¿Y por qué estamos infoxicados? Porque tenemos más cantidad de estímulos que nunca en la historia. En el celular que WhatsApp, que el mail, que si tenés varias redes sociales, LinkedIn, Instagram, TikTok, Snapchat, X, aplicaciones que tengas, que te descargues, llamadas por teléfono, bueno, cada vez se llama menos, pero bueno, llamadas por teléfono, eh, blogs, páginas web, newsletters a los que te suscribís, o sea, tenemos invadidos de información por todos lados, invadidos de publicidad también constantemente, cada vez la publicidad ahora está en todo, ¿no? Digo, si no pagás YouTube tenés publicidad, si no pagás para escuchar música tenés publicidad, es como que estamos rodeados de suscripciones para evitar en muchos casos solamente la publicidad, eh, rodeados de información, o sea, se crea información, la economía de creadores, ¿no? De contenido está creciendo a ratios, digo, como muy pocas industrias, es decir, cada vez hay más personas generando contenido, que igualmente es el 1%, es muy poquito, pero cada vez hay más personas generando y generando contenido. Entonces creo que eso termina generando que si uno no es consciente de eso, y sobre todo, bueno, las redes sociales que te leen, digo, o sea, el algoritmo antes estaba, esto me parece un cambio de paradigma muy interesante, que TikTok fue el precursor. Antes el algoritmo de la red social era para conectar personas. Ahora los algoritmos de las redes sociales son para conectar personas con algoritmos de contenido, que es totalmente distinto como principio. Como está pensado para conectar personas con algoritmos, no le importa tanto la conexión social. Por eso la crisis mundial es de soledad. La gente socializa cada vez menos, hay menos encuentros sociales. ¿Por qué? Porque la gente consume dopamina. A ver, la dopamina te la da encontrarte con alguien, un abrazo te da dopamina. Si vos la tenés todo el tiempo de estar scrolleando en redes sociales, primero que quemás los receptores de dopamina y después no te da motivación nada, no te dan ganas de entrenar, no te dan ganas de hacer una pausa activa, no te dan ganas de leer un libro, no te dan ganas de comer mejor, porque estás agotando esa capacidad, esa motivación, consumiendo contenido vacío en redes sociales. Vacío me refiero cuando se te fueron 3 horas y no sabes ni qué viste, ¿no? Que es algo común. Entonces creo que desde ese lugar yo hice el clic hace unos años en pandemia. Pandemia me trajo varios aprendizajes y uno fue el de escuchar a Nir Eyal, el autor de Hooked, del libro Enganchados, siendo ahora como uno de los, yo llamo los arrepentidos, no sé si alguien más lo llama así, pero los arrepentidos de Silicon Valley, los llamo porque son de los que crearon las herramientas que nos volvieron adictos y ahora están del otro lado como concientizando, lo cual me parece buenísimo y banco que pase eso, ¿no? Pero él decía, tenés que verte como un producto, ¿no? Como un sistema. Lo que vos le pongas al sistema es lo que va a salir de ahí. Yo en ese momento me levantaba a la mañana y abría 6 diarios para estar hiperinformado, ¿no? Hiperinformado. Ahora, desde ese momento, no leo más diarios. O sea, una persona que a la mañana leía 6 diarios dejó de leer diarios. Porque me di cuenta que si yo le pongo esa información a mi cabeza, ¿qué te hablan los diarios? Problemas económicos, la crisis, Trump hizo esto, Trump hizo lo otro, guerra, muerte, asesinato, robo. Es todo el tiempo eso en los medios periodísticos tradicionales. ¿De qué? A ver, no es que no pase. Obviamente que esas cosas pasan y pasan cosas buenas y pasan cosas malas. El tema es que vos elijas conscientemente qué información dejas ingresar en tu mente, porque de eso es lo que va a salir después. Si vos estás todo el día consumiendo miedo, vas a salir a la calle pensando que te van a robar. Y puede que te pase por más que no lo estés pensando. Pero si vos estás constantemente pensando desde el miedo, desde que va a pasar algo, desde los problemas, desde información totalmente irrelevante, como los programas de Chimento de la televisión, que es de la peor basura que hay,
perdón si alguien ve eso, pero es una basura, porque hablan de la vida de los famosos, de cosas totalmente irrelevantes. Si te entretiene, genial, pero hay que distinguir muy bien el entretenimiento de la educación y del aprendizaje. Y uno elige cómo consume contenido digital. ¿Lo consumís para entretenerte? Buenísimo. Mirate cualquier pavada, no importa. Estás entreteniéndote, genial. Fíjate qué parte de tu día te entretenés y qué parte de tu día consumís contenido para aprender. Creo que ahí está la decisión, ¿no?, que tiene que tomar cada uno. Eso es totalmente personal. Claro, me hiciste acordar, de hecho tengo acá para utilizar el mouse, tengo este libro, no tiene pero Dopamine Nation, Nación Dopamine, no sé si lo llegaste Me lo han a leer. recomendado mucho. Es increíble, es una psiquiatra estadounidense que trata más que todo el tema de adicciones. Ella es la líder de investigación de adicción de Stanford. Y una de las cosas que ella dice con el tema de la dopamina es que el cerebro busca homeostasis, ¿sí? Busca equilibrio, que todo esté en equilibrio. Entonces nosotros cuando tenemos todo esto que mencionaste, que puede ser de redes sociales hasta drogas, parte de lo que hace eso es que ese equilibrio lo tira para un lado. Entonces el cerebro lo que quiere hacer es, bueno, te traigo nuevamente para esto, pero para traerte para esto tengo que hacerte sentir mal. Entonces ahí es donde viene el síndrome de abstinencia y todo esto y habla de las redes sociales como no me acuerdo cómo le llaman, pero como una aguja, una inyectadora hipodérmica de dopamina, ¿no? Que al final del día también no es solo dopamina, son otros neurotransmisores, pero el principal o el que más se conoce, el que más ha estudiado ha sido un poco la dopamina. Pero bueno, no vamos a entrar en neurociencia ahora, si bien es súper interesante, es algo que creo que a ambos nos gusta. También me hiciste también acordar a un amigo, hace un par de años le recomiendo un libro, le presto un libro, le digo, che, deberías leer este libro. Y me dice, pasa que no tengo tiempo". Y yo le digo, ok, préstame tu teléfono. Bueno, dale. Me presté el teléfono, me metí en lo que utilizaba eh, eh, diariamente y veo que tiene entre TikTok, Instagram y WhatsApp, y no utiliza WhatsApp para trabajar, alrededor de 6 horas diarias. Wow. Bueno, acá está el tiempo que no tienes, acá está el tiempo que no puedes dedicarle a leer. Igual no agarro el libro, no lo leyó, pero nada, a mí me quedó como como una lección de a veces que también decimos no tenemos tiempo y la verdad lo que no queremos o no tenemos prioridades. Entonces eso también del poder distinguir entre lo que es entretenimiento, lo que es educación y, y también quizás hacer un poco de equilibrio entre las dos. Total. Pero De hecho, en ujú, pandemia algo que hice para, como, a mí me gusta mucho el concepto que el sistema fuerce el buen proceso, ¿no? O el buen mm, hábito. ujú. Agarré, entré a la aplicación de restricción de ajustes del iPhone, que bueno, está para Android, para iPhone, para cualquier dispositivo, y puse el límite máximo al día de uso de redes sociales entre Instagram, LinkedIn, que usaba en ese momento, y WhatsApp a 1 hora al día. Uf, Fue con- como suelo hacer las cosas, ¿eh? Eso es medio, no sé si de los librianos, pero de ir al extremo para después probar y encontrar un equilibrio, bueno. em, y fue, al inicio era como durísimo, como que muy rápido se iba hace tiempo, y me fui adaptando. Y hoy en día tengo esa restricción. Y a veces miro y tengo 20 una minutos hora. de Instagram. 1 hora al día, sí, sí, sí. Entre esas tres, ok, ok. Fuerte para llegar ahí, pero bueno, se puede. Se puede, sí, sí, sí. Sí lleva Claro, tiempo, obviamente que hay días y hace poco me pasó, hubo una semana y no me pasaba hace 1000, hubo una semana entera que se me quedó corto, no me pasaba hace 1000 y me pasó. Y ahí me dije, bueno, a ver, ¿para qué estuve? Claro, bueno, o sea, mucha carga laboral, todos los días me quedé hasta muy tarde, me estaba quemando un poco, estaba con el estrés elevado y bueno, paveaba más con el celular esos días, se ve, porque era más consumo de Instagram y LinkedIn que no suelo hacerlo. Entonces ahí vi que se fue más el tiempo. Y está claro, muy pero bueno esto que mencionabas de verlo. claro, pero bueno, pero también fuiste autocompasivo con vos también, como decir, bueno, ok, me pasó porque tuve todas estas cosas, bueno, ¿qué puedo arreglar? Porque a veces también llegamos y nos culpamos y decimos, no, no sirvo porque tal razón y tal razón, porque entonces eso también está bueno, no castigarse a uno mismo. 100%, 100%.
Bien, y volviendo un poco a la guía, que bueno, también tiene que ver con todo. Hoy recién hablaba con una amiga y me hizo una pregunta que me dejó pensando y me dice, ¿cómo empiezo a utilizar inteligencia artificial? O sea, ¿cómo hay un curso en YouTube? ¿Hay algo que me puedas recomendar? ¿Hay un podcast? Eso. O sea, sé que existe, he visto un par de cosas de lo que haces, pero ¿cómo pienso con la inteligencia artificial? ¿Qué le dirías a esa amiga? Bien, creo que una buena pregunta a hacerse antes de dar como ese primer paso es, bueno, ¿para qué la quiero utilizar? ¿No? ¿Qué quiero? No sé, soy una persona que necesita investigar información, soy una persona que necesita trabajar con documentos grandes, soy una persona que, o sea, soy un emprendedor y necesito, o soy alguien que trabaja de manera independiente, necesito a alguien que me asista. Como hacerse esa pregunta para justamente evitar la dispersión y empezar a jugar con muchas herramientas, ¿no? Y, y algo que me parece que hoy es clave, es más, la frase creo que la otra vez te la comentaba César, que se la escuché se la leí a Dan Koenig, se la escuché y se la leí a Dan Coe, que le dice, YouTube es una universidad gratuita, ¿no? Entonces, si vos tenés realmente una intención para ese aprendizaje, otra de mis charlas TED favoritas es la importancia de aprender y cómo aprender como que se vuelve un juego, ¿no? Vos tenés una intención real de que, qué querés ganar, qué querés lograr, ahí el aprendizaje es deliberado, es enfocado en algo específico, ¿no? Y ahí podés centralizar tu atención. Y yo creo que hoy, si uno es autodidacta, hay mucho contenido gratuito en YouTube. Yo hace poco estoy empezando a subir cada vez más contenido de YouTube y creo que es un re canal para compartir, porque también está viendo un éxodo de las redes sociales del contenido dopaminérgico, ¿no? Ese contenido de 20-30 segundos, por suerte, porque a mí nunca me convenció. Sí, Hasta grabé contenidos del estilo, pero para mí era como, qué forzado que sí, está esto, no me gusta, porque no es el contenido que consumo tampoco. sí. Pero hacia contenido más long form, ¿no? Emails, newsletters más largos. Bueno, Dan Coe es un gran ejemplo. Sus newsletters son larguísimos. Y yo me los leía, a veces estaba 25 minutos leyendo un mail de él, porque me enganchaba, porque me parece interesante la mirada, los modelos mentales que él comparte, su filosofía, su parte más intrínseca. Entonces creo que eh, ver por ese lado, primero consumir contenido gratuito, animarse rápido y ir a la acción. O sea, mirate un video o antes de verte un video, andá a crearte una cuenta en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, la que te resuene más por algún motivo y empezá a usarlo. Y ten en cuenta estas dos cosas, ¿no? El contexto, las instrucciones, buscar cómo dar un buen contexto, buscar cómo dar buenas instrucciones. Y creo sobre todo, y esto puede sonar un poco a chivo, pero yo me di cuenta de eso en el aula, formando empresas, formando personas que estaban en un trabajo y les enseñé a implementar IA para pasar de ser empleados a emprender, por ejemplo. Y, y creo que lo que tiene que ver con respecto al aprendizaje de IA, como evoluciona tan rápido, es, a ver, lo del contexto de instrucciones no va a cambiar, pero sí las capacidades de las herramientas cambian. Entonces, como me di cuenta de eso, una decisión de este año 2026 es, estoy dando muchísimas menos clases, o sea, como profesor y como mentor de empresas, estoy retrocediendo un poco para enfocarme más en mis propios negocios también, pero me di cuenta que lo más escalable era algo más tipo una membresía, donde nos podamos conectar 2 veces al mes o un grupo de WhatsApp y yo estar compartiendo, che, esto, salieron los agentes de Notion, salieron hace 2 días. Y yo ya hoy ya les di una masterclass mostrándole cómo lo implementé en mi negocio para que ellos lo puedan implementar. Eso no te lo da ningún curso, porque un curso tenés que estar actualizándolo, mantener ese contenido es difícil. Y gente como Dan Coe, como Matt Gray, como Justin Welch, que son los grandes referentes en creación de contenido en habla inglesa, están todos con el mismo patrón. Andar grabando y creando contenido no es escalable, porque depende todo el tiempo de que yo esté grabando nuevo contenido y todo evoluciona tan rápido que queda muy desactualizado. Entonces tengo que estar todo el tiempo haciendo contenido de mucha calidad. ¿Qué es lo más inteligente? Grabar podcast donde compartas tu visión hasta ese momento, más en cuanto a visión, no tan técnico, ¿no? Porque lo técnico evoluciona muy rápido. Entonces, hablar de cosas más atemporales y tocar un poco de temas para ir más filosóficos, más de principios, ¿no? Más de mentalidad también, que eso es lo que te prepara después para usar mejor la, la herramienta, ¿no? Al final del día. Así que creo que por ahí. Empezaste, y no quiero que se quede
en el olvido con una pregunta importantísima: ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál, por qué estás en esto y por qué quieres meterte en inteligencia artificial? Y también que a veces pensamos que no tengo atención o no puedo ver un podcast de una hora. Y eso siempre me recuerda a cuando yo tenía alrededor de 17 años. Había intentado leer muchos libros, los cuales ninguno me enganchaba, ninguno me gustaba, no terminé ninguno. Era un hábito por mi papá que siempre quería adoptar, pero no pude. Hasta que un día estaba conversando con un alumno, era profe de inglés yo en ese momento, y estaba con un libro debajo del brazo y le vi ese libro y me dice, no, es Padre Rico, Padre Pobre, me dice, que yo nunca había escuchado. Y me dice, lo acabo de terminar, ¿lo quieres leer? Y después lo discutimos, así practico mi inglés. Y yo, dale, de una, voy a intentar porque realmente no había pasado una semana y terminé el libro. De cómo me atrajo y ahí como que para mí fue un cambio de mentalidad en relación a aprender y a leer, que a veces no es la acción de por sí, es qué es lo que está detrás de eso, o sea, si realmente es algo que te interesa, algo que realmente que lo quieres dedicar tiempo. Pero bueno, para cerrar, Franco, te voy a cambiar por completo el ritmo que venimos, pero hay una pregunta que me gusta hacer al final de cada podcast y es, si tuvieras la oportunidad de legislar alguna ley global, ¿sí? En relación a la IA, puede ser cualquier cosa, ¿qué harías y por qué? Mira, lo primero que me vino es lo que te voy a compartir. Estaba tratando de darle vueltas y Excelente. creo que no hay que darle vueltas y me parece que es No, no, mejor la no. respuesta ahí que vino primero y es Sí. la obligación en cada país de tomarse en serio la formación de las personas en ese sentido y que haya realmente un presupuesto muy importante, el necesario, para que la educación a personas que por ahí no pueden pagar una capacitación, personas que por ahí vienen de condiciones más complejas y por ahí no tienen la disciplina, por ejemplo, para aprender por YouTube, se les dé las herramientas y el acceso para que se puedan formar. Porque si no, sí, corremos el riesgo de que se abra una brecha de desigualdad muy grande. Y lo que menos quiero que pase es eso. Así que eso me parecería que sería algo muy estratégico. Excelente, Franco. La verdad que mil gracias por el tiempo, por lo que compartiste con nosotros. En el link vamos a dejar todos eh, cómo personas pueden conseguirte, dónde puede conseguirte, esto de que hablaste de las clases que das, las membresías, todo va a estar en la descripción. Franco, bueno, un crack. Nada, gracias por lo que haces, por también tratar de mantener esa brecha lo más pequeña posible. Y nada, un gustazo. Igualmente, César, un placer de conversar con vos. La verdad que bueno, muy buenas preguntas. Has hecho preguntas muy inteligentes. Así que Gracias. gracias por eso. Está bueno también compartir intereses. Y bueno, ojalá que disfruten mucho todos los que vean este podcast, que creo que con César nos ocupamos de entregar bastante valor. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.